Bien, muchachos, entonces ahora vamos a hablar de continuidad. La idea en el curso de cálculo 1 sobre la continuidad era precisamente que gráficamente que pudiéramos hacer la gráfica sin levantar el lápiz. Bien. Pero en el curso de cálculo 3 ya no vamos a poder decir lo mismo. ¿Listo? De hecho, por lo menos si fuese función de tres variables, ni siquiera la podríamos pintar. Solamente vamos a poder pintarla si son funciones de dos variables. Entonces, lo que sí vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros hemos dicho en el curso de cálculo 1 lo siguiente. F de x es continua en A. En pocas palabras hemos dicho esto. Es continua en x igual a A si teníamos lo siguiente. Si teníamos que el límite cuando x tiende a A de f de x era igual a f de A. ¿Sí? En pocas palabras habíamos dicho esto. ¿Listo? Y eso es precisamente lo que vamos a usar en este caso. Vamos a decir lo siguiente. Ahora, si f de xy, es una función de dos variables, diremos que f de xy es continua en A, B, va a ser continua en A, B, si se cumple lo siguiente. Si se cumple que el límite cuando x, y tiende a el punto AB es igual a la función evaluada en el mismo punto. Eso es lo que tenemos. ¿Listo? En caso contrario, o sea, me refiero a si esto es diferente o si digamos este límite no existe. Ok, aquí me faltó escribir la función antes de que continúe de la función. Así. En caso contrario debe ser cuando no son iguales o cuando digamos el límite no existe. En caso contrario, diremos que f de xy es discontinua en el punto AB. Es discontinua en AB. Bien, pensemos en la siguiente función. Vamos a colocar por aquí un ejemplo, bueno, algunos ejemplos. Primero, vamos a pensar en la función f de xy igual a 1 sobre, y vamos a colocar por aquí 9x al cuadrado más y cuadrado. Bien, en este caso, la función para empezar ni siquiera está definida en 0, 0. ¿Listo? Vamos a colocar aquí f de 0, 0 no existe. ¿Listo? Vamos a estudiar continuidad en 0, 0.
El hecho que no exista la función en 0, 0, ya me dice que la función ahí es discontinua, porque debemos verificar que se cumplan estas dos cosas, ¿no? Que esto exista y que además sean iguales. Bien. Entonces, aquí ya tenemos que es discontinua, pero vamos a mirar qué tipo de discontinuidad es. Entonces resulta que si nosotros miramos el límite, cuando x, y tiende hacia 0, 0, de nuestra función, esto nos va a dar que es de la forma 1 sobre ¿quién? 1 sobre 0. ¿Y eso hacia dónde se va? Eso se va hacia infinito. Y de hecho se va hacia infinito positivo porque estos dos valores de abajo son positivos, ¿cierto? Porque también podría ser hacia menos infinito. Bien. Entonces esto se va hacia infinito. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. F de xy es discontinua de tipo infinito en 0, 0. ¿Listo? Segundo ejemplo, vamos a pensar en la función f de xy igual a x a la 4 menos y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. De nuevo, pues vamos a pensar en 0, 0. De nuevo, vamos a tener que f de 0, 0 no existe. Por lo tanto, ya tenemos que es discontinua. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa con el límite? ¿Qué pasaría con el límite? Resulta que si nosotros exploramos el límite cuando x, y se va hacia el 0, 0, que es donde estoy analizando la continuidad de nuestra función, esto va a ser igual, de nuevo hacemos una diferencia de cuadrados y nos quedaría que es lo mismo que el límite cuando x, y tiende hacia 0, 0. ¿Y qué me quedaría al hacer la diferencia de cuadrados? Me quedaría arriba solamente x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Nos quedaría nada más esto. Y esto de aquí nos va a dar que es 0. Como el límite existe, pero el valor en la función no existe, ¿esta discontinuidad de qué tipo es? Entonces otra vez, f de xy es discontinua de tipo removible en 0, 0. Una pregunta. Sí, señor. Usted decir que no existe, no podemos aplicar trayectoria, ¿no? Este de aquí no es límite, ¿no? Esto es evaluar. Esto es evaluar. Este de aquí. Aquí sí estoy calculando el límite. Bien, aquí sí estoy calculando el límite. Vale. Vale. Bien, y presentemos un último ejemplo. Tercero, que es precisamente para remover la discontinuidad de nuestro caso anterior. Y vamos a colocar aquí una función dada por tramos, f de xy, dada de la siguiente manera. X a la 4 menos y a la 4 sobre x al cuadrado más y cuadrado. Esto, si x, y es diferente del 0, y le vamos a poner aquí 0 si x, y es precisamente el 0, 0. Y así nos quedaría. Así, de esta manera, entonces, vemos que f de 0, 0 es igual a ¿cuánto? Entonces, f de 0, 0, venimos aquí a la función, la miramos, ¿dónde podemos trabajar? En esta sección, y dice que nos daría 0. Y además, si exploramos el límite, cuando x, y
tiende hacia 0, 0 de la función f de x, y sería el mismo límite que estábamos calculando anteriormente, ¿no? Límite cuando x, y tiende hacia 0, 0. Aquí nos vamos por esta trayectoria porque la idea es que nos aproximamos al 0, 0, pero sin tocarlo. Entonces nos vamos por este lado de acá, por ese tramo de la función. X a la 4 menos y a la 4 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí nosotros dos, bueno, eso nos da 0, eso fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Estos dos los revisamos y vemos que son iguales, por lo tanto, f de x, y es continua en 0, 0. ¿Sí? Tenemos que esa función es continua en 0, 0. Y otra cosa interesante de analizar es en qué puntos podría ser discontinua. Entonces, de hecho, los puntos de discontinuidad están dados por las indeterminaciones. Aquí la única indeterminación que existe es precisamente cuando el denominador nos da 0. Que para que el denominador nos dé 0 es precisamente cuando x y y valen 0. Solamente este punto. Bien. Vamos a colocar aquí una nota para finalizar. Nota. Y la nota lo que dice es lo siguiente. Bien, vamos a colocarla aquí primero. F de xy se dice que es continua sobre una región R, del plano, ¿sí? Sobre una región R del plano XY, si F es continua, para todo punto AB que pertenezca a la región. Eso es. Segundo, si F y G son continuas, entonces F más G y F por G son continuas. Esto pues trabajando de nuevo en funciones de dos variables, ¿no? Si son continuas en AB, entonces son funciones continuas F por G y F más G en AB. Bien, esto también pues si es una resta, también va a funcionar bien, ¿sí? Y con la suma, la resta, el producto. Con el cociente de dos funciones no va a ser continuo porque en algunas ocasiones nos puede dar que el denominador nos dé 0. ¿Listo? Entonces sería continuo el cociente también, pero si el denominador no es 0. O sea, en los puntos donde el denominador sea diferente de 0, ahí sí vamos a tener continuidad. Que era precisamente lo que decíamos aquí ahorita. El único inconveniente es cuando el denominador es 0. Ahí es donde vamos a tener discontinuidad. Pero esto que colocamos aquí abajo nos arregla la continuidad, ¿sí? Por lo que la definimos por tramos, esta función de aquí. Bien, a ver qué otra observación. Bueno, la composición. Si son funciones que se pueden componer. A ver, vamos a colocarlo así. Tercero. Si f es una función de una variable y g de xy es continua,
f, vamos a colocar aquí así, y f es continua, f es continua, f es continua en G de AB. Resulta que G evaluado en AB pues es un número, ¿no? Entonces por eso puedo escribir aquí G evaluado en AB. Entonces voy a pasar a la siguiente página, aquí ya nos dio el espacio. Entonces f, la función de la forma f compuesto con g de xy es continua en AB. Y la última propiedad, que con esa vamos a resolver un ejercicio más, un ejemplo más, la propiedad número 4, una nota 4. Si f es continua, si f es una función de una variable continua en G de AB, entonces miren lo que vamos a tener. El límite cuando xy tiende a AB de f evaluado en G de xy es igual a f evaluado en el límite cuando xy tiende hacia 0, 0 de G de xy. ¿Listo? Y con esta entonces se puede resolver un ejercicio como el siguiente. Vamos a colocarlo aquí como ejemplo, uno sencillo, rápido. Límite cuando x, y tienden hacia 0, 0 de la siguiente expresión. Seno de x a la 4 menos y a la 4 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Resulta que esta función, cuando nosotros calculamos el límite, bueno, aquí, a ver, vamos a colocarle que f es una función, porque es que resulta que aquí tenemos un problema. Vamos a agregarla acá, para que no nos quede aquí mal escrito. Coloquémosla en el límite cuando x, y tiende hacia AB. Así. Porque puede ser que esta expresión no se pueda calcular como lo es este caso. Aquí en este caso no se puede calcular esa expresión. Pero el límite sí. Y el límite se puede calcular. Entonces lo que me dice es lo siguiente. Que esto va a ser igual al seno de el límite cuando x, y tiende hacia 0, 0 de x a la 4 menos y a la 4 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da seno de 0, porque ya ese límite que está aquí adentro lo calculamos, sabemos que nos da 0. Y seno de 0 nos da 0. Bien, eso es. Eso era precisamente lo que queríamos calcular. Ya, esa es la expresión que tenemos ahí. Bien, muchachos. Esto es todo por parte de continuidad. De manera análoga se extienden los conceptos de continuidad y de límites para funciones de más variables, ¿sí? Aquí lo hicimos solamente para funciones de 2 variables, pero de forma análoga se van a extender los conceptos a funciones de 3 o más variables.
Entonces aquí les queda de consulta ahora revisar los ejercicios donde no se manejen solamente dos variables, sino que se manejen tres variables. ¿Listo? Entonces ya al momento le quedan ustedes listos, preparados para resolver todos los ejercicios que están planteados en la sección 3.12 de nuestro texto guía. Bien, sección 3.12 del texto guía.